Saludos, esta oportunidad vamos a hacer una presentación sobre la creación de circuitos integrados correspondiente al curso de microelectrónica, código 299008, marzo de 2015. Los integrantes de este proyecto son Víctor Hugo Pachón, Gustavo Adolfo Ramírez, Ricardo Torres, Edison Leonardo Daza y quienes habla Dixon Camilo Osorio. Eh, Como lo hemos comentado, el proceso de fabricación de circuitos integrados. El índice de esta presentación tendremos una introducción, después explicaremos todo lo que es la fabricación de circuitos integrados CMOS, haremos una breve descripción de la olea de silicio, la fotolitografía, algunos pasos de proceso recurrente y flujo simplificado en procesos CMOS. La ayuda de circuitos integrados, muy básico, y por último, tema importante, el encapsulado de los circuitos integrados, los materiales y los niveles de interconexión que se necesitan. Vemos unas imágenes de las capas o imágenes que se muestran en un circuito integrado. Eh, Como una breve introducción, una de las comprensiones básicas y para la obtención de un chip de silicio puede resultar bastante útil para entender las restricciones físicas que el diseñador de un circuito integrado debe cumplir. Lo que mostramos anteriormente eran las máscaras ópticas, la que forma una interfaz fundamental entre los detalles del proceso de fabricación y el diseño que el usuario desea ver convertido en silicio. Estas máscaras definen los patrones de los dispositivos electrónicos y las pistas de interconexión. Otra característica de estos patrones es que deben cumplir con ciertas restricciones en lo que respecta a anchuras y separaciones mínimas para que los circuitos resultantes sean completamente operativos, es decir, no que tenga cierta distancia prudente para que no haya conexiones o haya cortos, por decirlo así. A eso se le llama reglas. Vemos en la imagen la fabricación de circuitos integrados CMOS, el proceso de fabricación. Se requiere que se construyan transistores tanto en canal N, NMOS, como canal P, PMOS, sobre el mismo material de silicio. Vemos la imagen donde vemos el material tipo N, el material tipo P, el material como tal que es el polisilicio. Vemos, se crea un substrato tipo N o pozo N, como habíamos comentado, y NMOS, se crea un substrato tipo P o pozo N. Vemos las dos diferencias que están pues, subrayadas en los dos gráficos. Vemos ejemplos de diferentes materiales donde podemos evidenciar los dos tipos donde tenemos que tener en cuenta el momento de la fabricación. Vemos que esto es una especie de switch. Cuando está en on, sencillamente ellos hacen contacto y generan que se pueda trabajar el material como tal. Y en la gráfica de abajo vemos el off, vemos que no hay ninguna excitación por parte. El proceso de fabricación se requiere un gran número de pasos. Después de eso se ejecutan de manera repetitiva y a lo largo de todo. Se obtiene cortando un lingote monocristalino en rodajas muy finas. Una métrica importante es la densidad de defectos del material de base. Las densidades de defectos altas hacen que se incremente el porcentaje de circuitos no operativos y consecuentemente fuerzan un incremento en el costo del producto final. Vemos cómo está compuesta por dentro y vemos que se despliega de un material. Este es un ejemplo claro de una boleda de silicio. Otro ejemplo. Ahora vamos a enfocarnos en la fotolitografía. Cada capa de procesamiento en una cierta área del chip se enmascara utilizando una máscara óptica apropiada, de modo que el paso de procesamiento deseado pueda ser aplicado de manera selectiva a las regiones restantes. El paso de procesamiento puede ser uno cualquiera dentro de una amplia variedad de tareas: oxidación, grabación, deposición de metal, deposición de polisilicio, implantación de iones. La técnica utilizada para realizar este enmascaramiento selectivo se denomina fotolitografía. Vemos cómo es el proceso fotolitográfico. Tomamos la capa oblea de silicio que habíamos identificado anteriormente. Vemos los diferentes tipos de materiales y vemos que los separan por negativos, positivos y cada uno en su capa correspondiente. Vemos imagen de la corporación Intel, de todos los fabricantes de este tipo de materiales hemos, de los circuitos integrados. Vamos a ver un ejemplo del proceso fotolitográfico de grabación de una capa de óxido de silicio.
Tenemos como primero el material que es el substrato de silicio. Como hemos comentado, la oxidación en el campo de oxidación, entonces oxidación superficial. En esta se deposita una fina capa de polisilicio sobre la olea. El óxido se utiliza como capa de aislamiento y también para formar la puerta de los transistores. Vemos el material de recubrimiento o fotoresistencia, donde se aplica uniformemente en un polímetro fotosensible de un espesor aproximado de un micromilímetro. Este material es de partida soluble mediante un disolvente orgánico, pero tiene la propiedad de que los enlaces poliméricos se entrecruzan cuando se le expone a la luz, haciendo que las regiones afectadas se vuelvan insolubles, o sea, se vuelvan de tipo negativo. Vemos la imagen amarilla del fotoresistente. Tercero, la exposición se sitúa muy próximo a la olea de una máscara con el patrón que queremos transferir al silicio y se expone a continuación a la luz ultravioleta. Donde la máscara es transparente, el fotorresist se vuelve insoluble. Vemos el ejemplo claro cuando atraviesa la luz ultravioleta y cuando se ha expuesto a la luz. Cuarto, revelado de fotorresist y horneado. Las oleas se revelan mediante una solución ácida básica para eliminar las áreas no expuestas del fotorresist. Posteriormente la olea se hornea a baja temperatura para endurecer el fotorresist restante. Vemos en la imagen un ejemplo claro y de cómo se elimina. Por último, el grabado mediante ácido. Se elimina parte del material de forma selectiva de aquellas áreas de la olea que no están cubiertas por fotorresist. Esto se lleva a cabo mediante soluciones ácidas, básicas y cáusticas en función del material que haya que eliminar. Centrifugado, aclarado y secado. Una herramienta especial limpia la olea con agua desionizada y la seca con nitrógeno para evitar defectos debidos a la suciedad. Los pasos de procesamiento se llevan a cabo en salas blancas en las que el número de partículas de polvo por metro cúbico de aire está comprendido entre 10 y 100. Los pasos diversos de procesamiento. El área expuesta puede ahora ser sujeta a un amplio rango de pasos de procesamiento, como la implantación de iones, grabación mediante plasma, deposición. Eliminación del fotorresist. Se utiliza un plasma a alta temperatura para eliminar selectivamente el fotorresist restante sin dañar las capas de dispositivo. Vemos en la imagen lo que acabamos. Algunos pasos de procesamiento recurrente. Muchos pasos de fabricación de circuitos integrados requieren que se efectúe un cambio en la concentración de dopantes en algunas partes del material. Un ejemplo es la creación de fuente y de drenador, como lo vemos en la imagen. Existen dos enfoques para la introducción de estos dopantes: implantación por difusión o implantación iónica. En ambas técnicas el área que se requiere dopar se ve expuesta mientras que el resto de la olea se recubre con una capa de material protector, típicamente óxido de silicio. Por difusión, las oleas se colocan en un tubo de cuarzo situado en un horno caliente. Se introduce en el tubo un gas que contiene el dopante. Las altas temperaturas del horno hacen que los dopantes se difundan en la superficie expuesta, tanto vertical como horizontal. Y la implantación iónica, los dopantes se introducen en forma de iones dentro del material. El sistema de implantación de iones dirige un haz de iones purificados sobre la superficie del semiconductor y barre esta con el haz. Parte fundamental que quería demostrar o que quería validar, incluir en la presentación es el encapsulado de los circuitos integrados. Ya vimos como parte de la fabricación o de los procesos que realizan para llegar a un producto SEMOS al final. Quería enfocarme en el encapsulado de los circuitos integrados. El encapsulado del circuito integrado juega un papel fundamental en la operación y en las prestaciones de un componente. Características de ellos: proporciona un medio para que las señales y las líneas de alimentación entren y salgan del dado de silicio, eliminan el calor generado por el circuito, proporcionan un soporte mecánico y protege el chip contra condiciones ambientales como la humedad. Actualmente, hasta un 50% del retardo de un circuito integrado se produce en el encapsulado. Como todo material, un encapsulado debe cumplir con una gran variedad de requisitos eléctricos, propiedades mecánicas y térmicas y bajo costo. Los eléctricos, los terminales deben mostrar una baja capacitancia, baja resistencia y baja inductancia. Propiedades mecánicas: la velocidad de disipación de calor debe ser lo más alta posible, esa es una térmica. Todo esto para que el circuito sea fiable, es preciso que una conexión resistente entre el dado y el encapsulado de ellos y entre la tarjeta. Bajo costo. Los encapsulados cerámicos tienen unas prestaciones superiores a los encapsulados de plástico, pero son bastante más caros.
Incrementar la velocidad de disipación de calor del encapsulado también incrementa su costo. Los encapsulados plásticos más baratos pueden disipar hasta 1 vatio o 2 vatios. Para disipaciones mayores se utilizan encapsulados cerámicos o el empleo de ventiladores, mecanismos de enfriamiento mediante líquidos o convección. Estos encapsulados se pueden clasificar en varias formas: materiales de los encapsulados y niveles de interconexión. Los materiales encapsulados, materiales cerámicos, como ya hemos comentado, y materiales polímeros, o sea, los materiales plásticos. Los niveles de interconexión: nivel de interconexionado 1 del dado de silicio al substrato y nivel de interconexión dado del substrato encapsulado a la tarjeta. Vemos una gráfica de nivel de interconexión entre el dado y el substrato. Este es un ejemplo claro, perdón, donde vemos el dado de silicio, donde vemos la distancia del substrato con el dado. Gráficas donde demuestran todo el proceso. Y el nivel de interconexión 2, que es substrato encapsulado de tarjeta. Como se muestra en las imágenes, el substrato de la tarjeta, pero con el... Y ese es el resultado final de un circuito integrado. Espero les haya gustado la presentación. Es, como ha comentado, es una breve introducción a los circuitos integrados respecto a su fabricación y su encapsulado. Muchísimas gracias por la atención.